En la Asamblea no hubo suficientes votos para autorizar ni rechazar que el juez Luis Rivera enjuicie al ex vicepresidente Jorge Glass. La enmienda constitucional sobre el apoyo de las Fuerzas Armadas a la policía en la lucha contra el crimen organizado fue aprobada y debe pasar a referéndum. El narco Leandro Norero planificó atentados contra la fiscal Lidia Saravia y la periodista Sara Ortiz, según los chats revelados por la Fiscalía. Un estudio de la Universidad Católica confirma la presencia de plomo en productos alimenticios que se consumen en Ecuador. 6 criminales vestidos como policías secuestraron a 2 hombres en el aeropuerto de Guayaquil. Los asesinaron y quemaron el vehículo frente a un centro comercial. 6 vías en el país no están habilitadas por mantenimientos, deslizamientos y colapsos de puentes, a horas de iniciar el feriado de Navidad. El presidente argentino Javier Milei lanzó su plan económico que incluye la privatización de 33 empresas públicas, entre ellas los servicios de agua, luz y el banco más grande del estado. Amigos, buenas noches, bienvenidos a Televistazo Estelar. La Asamblea Nacional sesionó esta tarde para resolver el pedido de autorización para el enjuiciamiento del ex vicepresidente Jorge Glass. Patricio Díaz cubrió la jornada. ¿Cuál fue la decisión del Pleno Legislativo, Patricio, y qué ocurrió? No se alcanzaron los votos para autorizar el enjuiciamiento penal del ex vicepresidente Jorge Glass. Se requerían 92 respaldos la Asamblea, pero solo 34 a favor fueron de parte de Construye, parte de ADN, sentaron y es una accidentada sesión donde Construye en principio apeló a la presidencia de Viviana Veloz del correísmo, que dirigía la sesión, ante la ausencia del presidente Henry Kronfle. Ellos querían, mediante un cambio del orden del día, que se devuelva esta consulta al juez por considerarla improcedente, pero no se alcanzaron los votos para la apelación. El Partido Social Cristiano en ese momento se ausentó de la sesión. Ya con ello empezó como tal la cita, y luego de una intervención del Partido Social Cristiano y otra del correísmo, que presentó la moción para autorizar o no el enjuiciamiento, la presidenta Veloz cerró el debate a pesar del reclamo de varios legisladores que querían intervenir. Las posiciones después de los resultados de esta sesión son diversas. Para algunos se deja el tema en el limbo. Para la Revolución Ciudadana esto implica una no aprobación. Para el Partido Social Cristiano ellos dicen que dependerá del juez nacional, y para Construye esto confirmaría la alianza de mayoría, según ellos, impidiendo que el juicio prosiga. Y esa moción no obtuvo los 92 votos de aprobación, por lo tanto no se levantó esa inmunidad y no se autorizó. Bueno, la Asamblea tomó su decisión, tiene que comunicar desde la Secretaría fidedignamente lo que pasó, lo que se mocionó, cómo se votó, y el tema ahora es de estricta competencia de la justicia y habrá que observar el trabajo de la justicia. Esto fue lo que negociaron. Que no venga Henry Kronfle, que permita que dirija la sesión del Pleno Viviana Veloz. Me parece que no hay que ser unos magos del procedimiento parlamentario para darnos cuenta del tongo que le hicieron ahorita, la vista de cara que quieren hacerle al país. El juez nacional Luis Rivera fue quien solicitó a la Asamblea la autorización para el enjuiciamiento penal de Jorge Glass dentro de un caso por la reconstrucción de Manabí, en el que la Fiscalía lo investiga por un presunto peculado. Metástasis, la infiltración narco. La red del narco Leandro Norero siguió a la fiscal Lidia Saravia y a su familia. Planeó atentar contra su vida y plantarle evidencia haciendo depósitos a su cuenta para luego denunciarla. En el expediente del caso Metástasis están las fotos del organigrama familiar y las coordenadas de su ubicación que se mandaban por chat. Jacqueline Rodas con más detalles.
Leandro Norero y sus operadores tenían en la mira a la fiscal Lidia Saravia, quien sigue el juicio por lavado de activos en contra del narcotraficante y sus hermanos. Los chats del caso Metástasis revelaron que planeaban asustarla simulando la explosión de un tanque de gas en su casa o colocando explosivos en su vehículo. También pensaban atentar en contra de su círculo familiar. Esto se escribe en Norero y su operador Elibe Angulo, alias Estimado. Le hago meter unos chiclazos al carro de ella para meterle miedo. Dicen que carga 8 manes del GIR y anda en ese carro negro del GIR. Podrán cuidarla a ella full, pero no a la mamá, hermanos. Saquemos información de toda la familia. Sí, mi estimado. Es hacerle tramar a ese hijo. Hay que hacerle sentir vulnerable. De una, ya le saco eso. Mamá, papá, hermanos, tíos, hijos, primos, todo. Los policías que trabajaban para ellos consiguieron la información personal de la fiscal, su ficha del registro civil, de su vehículo y licencia de conducir. Hasta revisaron su tesis de grado para ver a qué familiares agradecía en la dedicatoria. Hicieron un esquema de sus hermanas, padres y cuñados y se enviaban las coordenadas de los lugares donde estaba la fiscal. También conversaron sobre plantarle evidencia. Mi estimado, ¿y si le mandamos a hacer un depósito de $100,000? La cuenta de ella y le piteamos. O una transferencia de Europa y otra de China. Y ahí le denunciamos. Y le decimos a la posta que suba. Así sea unas 3 de 10,000. Ja, ja, de una, mi estimado. Y ahí le piteamos por la prensa y de una le sacan el caso. Como ella está en Estados Unidos, no le van a notificar esos depósitos. Y el martes le publicamos y le pasamos a Boscán. Cuando la man quiera negar, no va a poder. Lidia Saravia es una fiscal especializada en crimen organizado y lavado de activos, que al momento maneja casos complejos de narcotráfico y el proceso por delincuencia organizada en contra de Abdalá y Jacobo Bucaram. Según la Fiscalía, Ronnie Aliaga, ex asambleísta de la Revolución Ciudadana, es mencionado con el alias de El Ruso en los chats entre Leandro Norero y Javier Jordán. Sería el operador del narcotraficante y sus aliados en el legislativo. Luisa María Heredia con el informe. En los chats publicados por la Fiscalía entre el narcotraficante Leandro Norero y Javier Jordán, se menciona varias veces a alias El Ruso. La siguiente conversación, por ejemplo, data del 30 de mayo de 2022. La inició Norero. ¿Cómo vamos, mijo? Me está sacándola en todo lado. Si te enteraste. No, ñaño. ¿Qué dicen? Que soy testaferro, que manejo muchas cosas. Que El Ruso es el contacto. Un día antes, el portal Periodismo de Investigación que dirigía Fernando Villavicencio había publicado esta fotografía, tomada en la casa de Javier Jordán en Estados Unidos. En ella aparece el entonces asambleísta de la Revolución Ciudadana, Ronnie Aliaga. Javier Jordán le envió publicaciones en redes sociales en las que se hablaba de esa imagen a Norero. El diálogo siguió. Nos quieren mezclar contigo a como pinte, pero si tú estás claro que no tienen nada, eso quedará. Ahí le vamos a hacer la guerra judicial a esos por calumnia. No, ñaño, está sano, todo es armado. Inventan una relación Norero-Jordán para darle duro al Ruso. Eso es todo. El 6 de septiembre, alias El Ruso volvió a ser mencionado en los chats, evidenciando que se trataba de un operador político en la asamblea. Jueves le vamos a sacarla en la asamblea a FB. Sapo, ya tenemos los documentos. Belleza. Préstanos un blindado pequeño que El Ruso anda dando papaya. Después del jueves le vamos a sacar todo. Ya nos vamos a defender. 2 días después, Ronnie Aliaga denunció a Villavicencio en la Fiscalía por odio, violación a la intimidad y calumnia. Y presentó una queja en la asamblea. Pero en medio del escándalo, su curul parecía estar en riesgo. Le habían pedido que renuncie a ella, incluso de su mismo partido. Eso le preocupaba a Norero. ¿Qué dice Ruso? Ya está recuperando terreno dentro del partido. Ya le sacan los apoyos de todos. Recuerda que estaba solo al principio, que le daban palo. Le pidieron la renuncia al curul. Ahí fue que salté yo. Sí te conté. Eso nos jode todo. Pero quedó un resentimiento. Ahorita están al 1000% con el man. Eso lo hace fuerte. Es el bloque más grande. Bloque más grande de la asamblea. 300 LK afiliados a la Revolución Ciudadana. Y solo uno llegó lejos. ¡Viva El Ruso, carajo! Ronnie Aliaga formó parte de la banda Latin Kings, cuya abreviatura es LK. Luego del proceso de pacificación liderado por el gobierno de Rafael Correa, se afilió a Alianza País, que entonces era el movimiento de la Revolución Ciudadana. En 2017 llegó a la Asamblea Nacional como alterno de la legisladora Sofía Espín. Ella fue destituida y él principalizado. Lo reeligieron en el 2021, incluso se convirtió en el tercer vocal del Consejo de Administración Legislativa.
El ECU 911 puede localizar números celulares. Con el acceso de funcionarios a esa tecnología, el narco Leandro Norero dio seguimiento a periodistas por pedido de Javier Jordán, según el caso Metástasis. Más detalles con Paul Romero. El ECU 911 tiene una herramienta tecnológica de localización de números celulares denominada Mobile Locator. Se utiliza para la coordinación de atención de emergencias y personas extraviadas. Este jueves el director del ECU 911, Bolívar Tello, envió una comunicación a la fiscal Diana Salazar en la que aclara que la plataforma es utilizada por servidores de distintas entidades articuladas al servicio. A escala nacional tienen acceso aproximadamente 50 personas, entre analistas y policías de la Dirección Nacional de Inteligencia y de la Unidad de Investigación Antisecuestros. Todos tienen una clave intransferible y para ingresar a la plataforma deben presentar una justificación. Cuando no son casos de emergencia, la localización de números celulares debe contar con orden judicial. Se trata de un sistema informático que rastrea las conexiones de los teléfonos móviles. Según la Fiscalía, desde esta plataforma tecnológica se hicieron seguimientos al ex candidato presidencial Fernando Villavicencio y a varios periodistas que fueron reportados al fallecido narcotraficante Leandro Norero. Con estos antecedentes, Tello dijo a la fiscal que el ECU 911 está a completa disposición para colaborar en la investigación del caso Metástasis. Ingresen a este código QR para tener una lectura completa sobre el caso Metástasis y revisen los reportajes que tanto en Televistazo como en ecuavisa.com hemos elaborado en el transcurso de estos días. La Asamblea aprobó en segundo debate la enmienda para que las Fuerzas Armadas respalden a la Policía Nacional en la lucha contra el crimen organizado. Con esa decisión, luego de un control constitucional, se deberá organizar un referendo en 45 días. Patricio Díaz informa. El cambio constitucional se aprobó artículo por artículo, 4 votaciones con más de 120 votos. La reforma a la Carta Magna plantea un cambio en el artículo 158 de la Constitución para que las Fuerzas Armadas apoyen complementariamente a la policía en su lucha contra las organizaciones criminales. El texto del informe dispone que este respaldo sea excepcional y exclusivamente para temas de narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas, tráfico de personas, entre otros delitos asociados a grupos delictivos organizados. Para la aplicación de este apoyo, la propuesta pone como primer paso la solicitud de la policía al jefe de Estado cuando considere que existe esa necesidad. Luego se convocará al Consejo Nacional de Seguridad Pública para que después de un análisis realice un informe motivado en el que se establezca la pertinencia, los casos y el ámbito de actuación de ese apoyo. Con esto, el presidente de la República deberá suscribir el decreto ejecutivo, disponiendo el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la policía, el cual será como máximo de 60 días, con la posibilidad de una renovación por el término de 30 días más, si las causales del decreto persisten. Es decir, en esta situación considerada extraordinaria, no se requerirá un decreto de estado de excepción. Sin embargo, la decisión deberá ser notificada a la Corte Constitucional y la Asamblea para que realicen el control constitucional y político posterior. Además, se dispone que los servidores públicos serán responsables por cualquier abuso cometido bajo la vigencia del apoyo excepcional de las Fuerzas Armadas. Por eso los legisladores resaltan que las acciones deberán cumplirse en el marco de la Ley de Uso Progresivo de la Fuerza. El texto aprobado pasa a la Corte Constitucional para un control previo a que el Consejo Nacional Electoral organice un referéndum de aprobación en los siguientes 45 días. Ley energética. Se libera el mercado. El más reciente proyecto económico urgente remitido por el Ejecutivo a la Asamblea busca viabilizar la inversión privada en todas las fases del sector eléctrico: generación, transmisión, distribución y hasta alumbrado público. Uno de los objetivos de la Ley Orgánica de Eficiencia Energética es abrir puertas y ventanas para la participación del sector privado en las fases de generación, transmisión y distribución eléctrica. El proyecto propone que de forma inmediata y excepcional se permita que la empresa privada invierta en sistemas de generación para autoabastecimiento y también en la transmisión de energía. Lo primero,
La generación, según el gobierno, incentivaría las inversiones y se señala que habría un aumento en la recaudación de otros impuestos y por ende un incremento en los ingresos de la caja fiscal. Pero hay más. Los privados podrían incluso participar en las actividades del servicio de alumbrado público en 2 casos, cuando sea necesario o cuando el servicio no pueda ser proporcionado por empresas públicas. El sector privado también se podrá involucrar previa delegación en el desarrollo de proyectos que utilicen energías renovables no convencionales que consten en el Plan Maestro de Electricidad. Eso sí, las empresas privadas deberán estar domiciliadas en el Ecuador. Los contratos de concesión estarán sujetos a las disposiciones constitucionales y los títulos habilitantes que se otorguen tendrán como duración el plazo que permita la amortización de las inversiones y la obtención de una razonable utilidad. Como incentivo para la participación privada, se incluyen deducciones de impuestos hasta por 3 años a quienes disminuyan o ahorren en las facturas de consumo anual de energía, producto de la implementación de sistemas de generación para autoabastecimiento o por la implementación de sistemas de gestión de energía ISO. El proyecto, entre otras cosas, también señala que el superávit que obtengan los generadores de energía de capital privado se destinará en un 3% a los trabajadores y el 12% restante a proyectos de desarrollo territorial en el área de influencia. En la ley propuesta por el presidente también consta el perdón de los intereses de las deudas por consumo de energía y alumbrado público. Diego Cuenca explica cómo funcionaría ese beneficio. Según la propuesta de ley para la competitividad energética, las empresas podrán condonar todos los intereses que se generaron por el pago pendiente de energía eléctrica y alumbrado público. Los cálculos se harán hasta la fecha en que se publique la normativa en el registro oficial. Quienes deseen acceder al beneficio deberán cancelar la deuda total en un plazo no mayor a 90 días, contados desde que entre en vigencia. Esa medida ayudará a recuperar la cartera vencida de 490 millones de dólares, con un flujo de liquidez a las empresas eléctricas del país. El presidente argentino Javier Milei abrió el camino para privatizar 33 empresas públicas, incluyendo las de servicios de agua y luz, pero también el banco más grande del Estado. La medida es parte del mega decreto de necesidad y urgencia que lanzó este miércoles. Ese cambio comienza hoy. La terapia de choque que prometió Javier Milei para la economía argentina ya está en marcha, con la firma de un decreto de necesidad y urgencia conocido como DNU. El documento presentado por el presidente y su gabinete en la noche del miércoles se salta al Parlamento y contiene más de 300 reformas y nuevas leyes. La mayoría dejan sin efecto parte de la legislación actual en control de precios y alquileres y abrió la puerta a cambios más profundos, como la privatización de empresas públicas. El decreto se refiere a 33 empresas, que incluyen el sector minero, energético, de servicios, de agua y luz, pero también el Banco Nación, la entidad financiera más grande del Estado, que además pierde la exclusividad de los depósitos judiciales y de los realizados en moneda extranjera por otros organismos nacionales. En el caso de las compañías Aerolíneas Argentinas y Austral, se autoriza la cesión parcial de sus acciones a sus empleados. Y en el campo aeronáutico, el decreto abre la posibilidad a la incorporación de nuevas empresas aéreas, cumpliendo solo especificaciones técnicas de operación. Un aspecto central del fracaso de los últimos 100 años es la injerencia del Estado que ha tenido en la vida de los ciudadanos. El gobierno justifica así su llamado decretazo como una respuesta al déficit al que responsabiliza de la crisis en el país. Pues solo en el primer semestre del año, las empresas públicas representaron una pérdida de 14 millones de dólares diarios. Y para cubrir su funcionamiento, el Tesoro tuvo que inyectarles multimillonarios recursos. Trágico día en el sur de la Franja de Gaza por un ataque con misiles lanzados por drones de Israel. La acción militar contra Hamas dejó muertos y heridos, así como decenas de personas atrapadas bajo los escombros de un edificio. Las imágenes con Pedro Jiménez. La cadena británica Sky cubría la situación en uno de los hospitales en el sur de la Franja de Gaza cuando el sector fue alcanzado por misiles de Israel. Este hombre trataba de proteger a sus hijos teniendo un automóvil como escudo. Luego se unió al resto de la familia para huir de ese lugar.
y en las calles aledañas la gente corría llevando a personas heridas y a más niños para ponerlos a salvo. Los blancos de este ataque fueron 3 edificios residenciales y una mezquita en la ciudad de Rafah, y en el sitio se reportan al menos 5 muertos y decenas de heridos. La ciudad es además el único paso de ayuda humanitaria que actualmente llega en cantidades mínimas. Solo el 10% de los alimentos para una población de 2.2 millones de personas logra entrar, y son organizaciones civiles de ayuda las que hacen lo que pueden para asistir a las familias. En el plano diplomático no hay avances para negociar una nueva pausa humanitaria o la liberación de más rehenes, y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha postergado ya por 3 ocasiones la adopción de una resolución para exigir un alto al fuego. Una nueva sesión en ese sentido estaba prevista para hoy. La Organización Mundial de la Salud declaró como variante de interés a una nueva cepa dominante de COVID. Está identificada como JN1, y si bien la OMS ha declarado el fin de la emergencia internacional por COVID-19, esta subvariante tiene gran dispersión en Estados Unidos, Dinamarca, Bélgica, Francia y México. Durante la semana pasada fue detectada en China. Los expertos señalan que provocará un incremento de casos en invierno, pero no representa riesgos más graves en comparación con anteriores variantes. Los negocios que no emitan comprobantes o facturas pagarán entre $460 y $13.800 como sanción. Funcionarios del Servicio de Rentas Internas pueden multarlos. Diego Puente informa cómo. Facturas, notas de venta o comprobantes electrónicos que respalden una compra serán cada vez de mayor uso. El gobierno reformó la ley de régimen tributario que especifica sanciones en contra de los negocios que no las entreguen. Pagarán desde $460 hasta $13.800 como sanción. Generalmente se aplica los más altos cuando hay reincidencia y los más bajos cuando es la primera vez. En la normativa se señala un procedimiento para ejecutar la sanción, pero bastará que los funcionarios del Servicio de Rentas Internas constaten de manera flagrante que no se emitan los comprobantes. A las multas se suman otro tipo de sanciones que están establecidas en el Código Tributario. Por ejemplo, la clausura del establecimiento o negocio, suspensión de actividades, el decomiso de la mercadería o sin incautación definitiva. Cerca de 1 millón de negocios pequeños están autorizados a emitir notas de venta. El resto de comercios debe entregar facturas. Desde $50 es obligatorio poner los datos del cliente. El gobierno señaló que se busca formalizar la economía para evitar el lavado de activos que se esconde en transacciones ficticias. La ministra Mónica Palencia dijo este miércoles que se aspira a terminar con la práctica de las facturas de consumidor final. El Ministerio de Salud Pública ratificó que mantendrá su sistema de agendamientos de citas mediante la línea 171. Sin embargo, pacientes aseguran que para los turnos con especialistas la espera es larga, como lo informa Carla Delgado. El Ministerio de Salud aseguró que continuará con el servicio de agendamiento de citas médicas mediante llamadas al 171. El ministerio agregó que el sistema seguirá operando de manera ininterrumpida para las unidades de primer nivel de atención, que incluye a los centros de salud, y explicaron que no será el único canal para dar facilidad a los usuarios. A través de agentes, IVRs, WhatsApp, Facebook, por la aplicación móvil y también por la página web. Dicen que actualmente mediante el 171 se agenda un promedio de 21,000 citas diarias. Sin embargo, el problema para los usuarios se genera al tomar turnos de especialidad. Reportan largos periodos de espera. Pero dicen que no hay turno. Incluso me han salido turnos para febrero. Imagínense, soy hipertensa, tengo 57 años. Aparte de eso, tengo otra enfermedad catastrófica. Y el center ahí me contestaba diciendo que no hay turnos, no hay nada. Tiene que esperar para tal mes. Incluso los tiempos son más largos para citas pediátricas, según familiares de los niños. En traumatología. ¿Cuánto se están demorando en atenderle? Siquiera 6 meses nos están dando los turnos. En el Ministerio de Salud Pública tampoco se conoce cuál será la solución para acortar los periodos de espera por un turno con médicos especialistas en hospitales de tercer nivel. Durante el feriado de Navidad, las lluvias se concentrarán en el norte y centro del país. Hacia el sur serán de menor intensidad, como informa Fabiola Santana.
La presencia de lluvias se mantendrá especialmente en el norte y centro del país durante el feriado de Navidad. En la sierra se verán afectadas las provincias Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi y Chimborazo. En la costa, Esmeraldas, Santo Domingo, Los Ríos, Manabí y una parte del norte de Guayas. También habrá lluvias en toda la Amazonía, con más frecuencia en Sucumbíos, Napo y Zamora Chinchipe. En la sierra al menos, mañanas soleadas, tardes nubladas con lluvias. Probablemente tengamos lluvias hasta en la noche también. Pero en la Amazonía sí es más probable que sea más frecuente. En Santa Elena y Guayaquil las probabilidades de lluvias son bajas. En Quito, según el INAMI, las mañanas serán nubladas. En la tarde y noche habrá lluvias con tormentas eléctricas. En Quito es muy común que haya lluvias más fuertes en el sur de la ciudad de Quito y en la zona de Valles, zona de Sangolquí, zona de Tumbaco suelen ser más lluviosas. Para quienes viajen de costa a sierra el primer día de asueto, deberán tomar en cuenta que en las vías de Santo Domingo y Calacalí La Independencia habrá continuas lluvias y neblina que podría afectar la visibilidad de los conductores. Y si van a viajar, atentos. 6 vías están cerradas, mientras otras 34 están parcialmente habilitadas. Luis Alfredo Zúñiga informa cuáles son los caminos alternos. Se acerca el feriado por Navidad y los turistas se alistan para viajar. Sin embargo, hay 6 vías en el país que no están habilitadas por mantenimientos, deslizamientos y colapsos de puentes. Un ejemplo está en Manabí. La vía Puerto Viejo, Pichincha, El Empalme está cerrada por mantenimiento, pero hay rutas alternas, como la vía Pichincha, Puerto Conguillo, Las Damas, Daule Peripa, por la que pueden circular autos de hasta 20 toneladas. En Imbabura, la vía Otavalos, El Alegre, Zaguangal está cerrada por deslizamientos en el kilómetro 86 y 105. En este caso no existen rutas alternas. En Pichincha, la vía Mitad del Mundo, hasta el límite provincial entre Pichincha y Esmeraldas, también está cerrada por el colapso del puente sobre el Río Blanco. En cambio, en la provincia de Chimborazo, está cerrada la carretera Riobamba, Balvanera, Alausí, Guasuntos, Chunchi, por pérdida de la vía en el sector casual. Para ello, se han establecido 3 rutas alternas. Una de estas es la Quito, Aloac, Santo Domingo, la Concordia, La Independencia. En Sucumbíos, la vía Lumbaqui, La Bonita, El Playón está cerrada y se habilitaron 2 rutas alternas. Una de estas es Narupa, Orellana, Loreto, Nueva Loja. Mientras en Napo se suspendió la circulación en la vía Y de Narupa, Archidona, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde por mantenimiento en el puente Hondachi. Además, hay otras 33 carreteras que están habilitadas solo parcialmente en 12 provincias, en las que se recomienda al turista circular con precaución. 2.807 agentes de tránsito iniciarán los operativos por el feriado al mediodía de este viernes. Una universidad de Quito detectó más productos contaminados con plomo que se venden en supermercados del país. Antes fue el caso de puré que se exportaba a Estados Unidos y que habría causado intoxicaciones en niños. Carla Delgado sigue el tema. Primero fue la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA, la que este martes confirmó la existencia de niveles elevados de plomo en este puré ecuatoriano de manzana con canela que se exportaba a ese país. Hoy, también la Pontificia Universidad Católica corrobora estos hallazgos, luego de análisis en sus laboratorios. Y aunque al principio se hablaba de que la contaminación provenía de la canela, los investigadores manejan la teoría de que la contaminación estaría en los ingredientes importados. Porque hemos hecho los análisis también de las ramas de canela y no hay, no existe contaminación, no hay plomo ni cromo en esas concentraciones en ninguna de las ramas que nosotros hemos, o de las rajas de canela como normalmente se llaman. Sin embargo, detectaron más productos contaminados con plomo que se venden en las perchas de los supermercados ecuatorianos. Entre estos, salsas barbecue y de tomate. Marcas que no se pueden dar a conocer hasta que el ARCSA las haga públicas. Con metales pesados y particularmente plomo, muy por encima de lo que la norma permite. Encontramos una que tenía casi 2.000 veces más de lo que la norma pide. Pero, ¿qué produce el plomo en el organismo? Desafortunadamente, estos metales, a medida que uno los va ingiriendo, se siguen acumulando, no se pueden expulsar. Y entonces, cuando uno consume a largo plazo, ya comienzan a causar los efectos en la salud y uno de ellos es el aparecimiento del cáncer. Estos hallazgos ya fueron reportados a la Agencia de Regulación Sanitaria hace 2 semanas.
Ley energética. Se libera el mercado. El gobierno justificó el nuevo proyecto de ley económica urgente por la disminución de caudales en los ríos que alimentan a las hidroeléctricas y la necesidad de importar electricidad. Adriana Bermeo con la radiografía del sector. El Ecuador está severamente afectado por la crisis energética. Esa es la justificación en la que se respalda el gobierno para enviar el segundo proyecto económico urgente a la Asamblea Nacional. El documento tiene 19 hojas y abarca 21 artículos que reforman la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. En las 2 primeras páginas se detalla la situación energética del país. Ecuador necesita de 8.200 megavatios para la operación autónoma del Sistema Nacional Interconectado, es decir, para que en todo el país haya electricidad las 24 horas del día. El 76% de la electricidad tiene su origen en productores renovables. Hidroelectricidad 5.100 megavatios, residuos orgánicos 136, eólica 70 megavatios y fotovoltaica 28 megavatios. El 24% se origina en productores no renovables, en el caso del Ecuador en máquinas de combustión interna a gas y vapor, un total de 2.860 megavatios. De esta forma, el país obtiene la generación de electricidad en niveles óptimos, pero con el estiaje, y ese es el problema que se afronta desde octubre. Son Pichincha, Galápagos y Carchi. La región amazónica tiene la tasa de menos acceso. A la fecha, Colombia aporta un 6% de la demanda del Sistema Nacional Interconectado. El pago por esta electricidad se incrementa porque se trata de transacciones internacionales y puede generar falta de liquidez en las empresas distribuidoras del servicio de luz, que son las que cubren la importación de energía. Empresas extranjeras construirán 7 proyectos hidroeléctricos y solares en 3 provincias el próximo año. Diego Cuenca con los detalles de esas concesiones. A 3 empresas extranjeras y una nacional le adjudicaron contratos para construir 7 proyectos eléctricos, que en conjunto generarán 268 megavatios, y el déficit en Ecuador bordea los 450 megavatios. Esa concesión es parte del concurso que convocó el Ministerio de Energía y Minas en el 2022. En Morona, Santiago, la compañía española Ecoener construirá 2 hidroeléctricas con una inversión de $200 millones. La planta Santa Rosa tendrá una potencia de 49,50 megavatios y la central Rosario producirá otros 49,50 megavatios. En Santo Domingo de los Áchilas, la empresa Hidro San Jacinto, con capital ecuatoriano, levantará la hidroeléctrica San Jacinto, que costará $82 millones y generará 49,50 megavatios. En Imbabura instalarán 4 sistemas fotovoltaicos con paneles solares. La compañía española Dominion hará el proyecto Urcuquí con una potencia de 60 megavatios. La inversión será de $57 millones. La empresa francesa Neoen instalará los proyectos Ambi Solar, Imbabura Solar, Intillana Solar. Cada una generará 60 megavatios y las 3 costarán $179 millones. Todas estas obras generarán 1.200 empleos directos. Su construcción comenzará el próximo año, pero no han especificado fechas. Ley económica. ¿Cómo queda el parche? La Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, que ya está vigente, permite mayor tiempo para pagarle al Banco Central y perdonar deudas por créditos educativos. Televistazo continúa con el desglose de ese proyecto. La ley económica aprobada por la Asamblea contempla algunos beneficios, entre ellos el perdón del 100% del interés, multas, gastos administrativos y recargos generados por los créditos educativos vencidos.
6.200 personas se beneficiarán. Se establece que la remisión aplica a los créditos otorgados por instituciones públicas como el Instituto Ecuatoriano de Créditos Educativos y también a los créditos otorgados por la banca con fondos públicos. Los beneficiarios de este régimen deberán pagar el capital del crédito al que accedieron, gozarán de 12 meses de gracia, deberán presentar una solicitud a la Secretaría de Educación Superior CENESID en 60 días. El Ministerio de Economía y Finanzas y entidades financieras públicas podrán replantear las deudas que mantienen con el Banco Central y establecer mejores condiciones como aplazar hasta el 2040 el pago de bonos, certificados de depósito, títulos e inversiones. Sin estos cambios, las obligaciones fenecían en 2035. Las personas naturales o jurídicas que no entreguen comprobantes de venta físicos o electrónicos serán sancionados con multas que pueden ir desde los 460 hasta los $13.800. La aplicación de esta sanción será regulada mediante una resolución que emita el Servicio de Rentas Internas. Esta ley además incluye 3 artículos que benefician al sector turístico, como la exoneración del impuesto a la renta para inversiones y que extranjeros no paguen IVA en su alojamiento. Luis Alfredo Zúñiga amplía esta información. El turismo es otro sector beneficiado con la Ley de Eficiencia Económica. Son 3 artículos que se han incluido en la normativa aprobada por la Asamblea este martes. Uno de ellos dispone la exoneración del impuesto a la renta hasta por 7 años para las inversiones a partir de $100.000 que hagan las empresas nuevas o existentes de la industria turística. Esta inversión puede ser en cualquier parte del país. Sin embargo, el 10% de proyectos que se aprueben deben estar en la ruralidad. El segundo artículo elimina la retención del 25% del impuesto a la renta para los pagos que empresarios hagan, promocionando internacionalmente al Ecuador. Esto incluye participación en ferias, relaciones públicas y publicidad. El mismo beneficio se dará para las comisiones que pequeños y grandes hoteles pagan a las agencias de viajes en línea, como Expedia y Booking. Y la tercera reforma va dirigida a turistas extranjeros. Ellos dejarán de pagar IVA en sus servicios de alojamiento, incluso si los adquirieron en operadoras turísticas. Esto pone a Ecuador en la senda de países como República Dominicana y Costa Rica, donde el turismo es la principal fuente de ingreso. Periodistas, otro blanco narco. La periodista Sara Ortiz de Diario Expreso reacciona al seguimiento que le hizo el narco Leandro Norero por pedido de Javier Jordán. Las publicaciones sobre sus nexos y actividades ilegales molestaron a Jordán, quien pidió a Norero que ejecute atentados contra ella y otros comunicadores. Paul Romero con el informe. Sara Ortiz lleva 12 años en el periodismo y se especializó en investigación sobre casos de corrupción. Desde el 2022 publicó una docena de reportajes en Diario Expreso que revelaron los nexos del fallecido narcotraficante Leandro Norero con Javier Jordán, quien según la Fiscalía sería el administrador de sus bienes. En los chats del caso Metástasis del 7 de junio de 2022, Jordán le dice a Norero: dale a una periodista como que fue un accidente, a esa Sara Ortiz, nadie más jode. Le sugiere que todo aparezca como un robo de su celular y que escapó, no especifica que, durante un forcejeo. Sí, eso creo que esos tipos de detalles a uno sí le llega, pero al mismo tiempo es como, o sea, yo estoy aquí. Somos parte de la gente que grita justicia en las calles porque a un hermano le mataron, porque a un hijo le mataron, porque queremos que no haya impunidad. Norero, con la complicidad de funcionarios de distintas instituciones, consiguió toda la información de Ortiz y habría realizado un seguimiento minucioso de todos sus pasos. Sobre mi registro civil, información sobre movimientos migratorios. Hay un mapa también, no sé si es que llega a ser la información de mi ubicación, como la fiscal ha dicho que ha ocurrido en el caso, por ejemplo, de Fernando Villavicencio, en donde esto está confirmado, de que hubo seguimientos a través del EQ911 en tiempo real. Pese al inminente riesgo, con admirable serenidad, dice que seguirá investigando y que los verdaderos periodistas no se dejan vencer por el temor. Al final hay una parte ahí en los chats donde dice, si le das a una, se callan todos. Y eso es falso. O sea, ellos no conocen cómo es la prensa y siempre que pasa algo así, cuando le das a uno, es como le das a todos. Y todos hablamos, y todos reaccionamos. Dejó a los lectores que valoren el trabajo del periodismo responsable y que le den el lugar que les corresponde a los que tengan vínculos con una fuente informativa. La gente, yo creo que es inteligente y sabe discernir y puede establecer qué es lo mejor.
de dónde voy a alimentar mi conocimiento de estas fuentes que de alguna forma están vinculadas con el narco o de alguna forma están amigadas con el narco, o voy a discernir y voy a tomar de otras fuentes en las que yo considero, yo considero que son fiables. Señala que en los próximos días se revelarán más cosas del caso Metástasis que sacudió al país. Para tener una lectura completa sobre el caso Metástasis, ingrese a este código QR, revise los reportajes que tanto Televistazo como ecuavisa.com hemos elaborado. Hace pocos minutos se registró una masacre en Guayas. El ataque dejó 6 muertos cerca del cementerio Jardines, sector El Arbolito del Cantón Durán. La hipótesis inicial es que sujetos le dispararon mientras se realizaba un cortejo fúnebre. 6 hombres con fusiles disfrazados de policía secuestraron a 2 personas que estaban en el aeropuerto de Guayaquil y las asesinaron en una autopista ubicada a 2 kilómetros. Para huir, los sicarios colocaron una granada. Merlin Ochoa informa que hay un detenido. A las 7:50 de la noche del miércoles, las 2 víctimas de 35 y 41 años llegaron al aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. Cuando estaban en el área de salida de vuelos nacionales, fueron abordados por 6 hombres que arribaron en una camioneta blanca doble cabina similar a la que usa la policía. Luego del secuestro a 2 kilómetros en la autopista Narcisa de Jesús, los 2 hombres fueron obligados a bajar del vehículo para acribillarlos delante de cientos de conductores que transitaban a las 8:30 de la noche. Los criminales media hora después le prendieron fuego y le colocaron una granada en la vía perimetral frente a un centro comercial. Producto de la onda expansiva, un policía resultó herido. Nosotros evacuamos el centro comercial por seguridad, al ver de que no habían personas que posiblemente estaban con armas largas. Los sicarios huyeron en motos y metros más adelante robaron un carro. 20 minutos después, en la avenida Chucho Benítez, lo incendiaron. A las 9 de la noche se intensificó la persecución policial. Una persona fue capturada. Y pese a los guardias de seguridad privada y policías en el aeropuerto de Guayaquil, ocurrió el crimen que les acabamos de presentar. Tras lo ocurrido, hoy hubo una reunión de seguridad en esa terminal aérea. A las 2:30 de la tarde del jueves, era larga la fila de carros para ingresar al aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. Hay 2 carpas con 4 guardias privados quienes de forma aleatoria revisan con un detector de metales la parte inferior de los carros. Pese a estos controles, la noche del miércoles, por este mismo lugar, ingresó una camioneta blanca con 6 hombres con fusiles, disfrazados de policías. Ellos están capacitados, obviamente ven más de 6 personas, como que levantan una sospecha y obviamente al momento de una sospecha inmediatamente nos comunican y nosotros apoyamos el procedimiento. No se comunicó. Los delincuentes fueron al área de salida nacional, ubicada en la parte de arriba, donde también hay un guardia con un detector de metales. Sin embargo, desde ahí se llevaron a 2 sujetos secuestrados. Ecuavisa buscó una versión del aeropuerto sobre la seguridad en la terminal, pero indicaron que el tema le corresponde a la policía. Los uniformados recalcan que ellos están en la parte de abajo, en la puerta de llegada internacional, por donde arriban los turistas y migrantes. Y esto ocurrió en la parte de arriba. Entonces sí hay se podría decir, una distancia un poquito grande donde ocurrieron estos hechos. Menos de 2 minutos habría durado el secuestro. Mientras huían, los delincuentes dispararon. Inclusive evadieron lo que es la pluma de seguridad que se encuentra en la parte externa del aeropuerto. Y además también se encontraron miguelitos que son clavos punzantes que estos delincuentes abandonaron el lugar con la finalidad de evadir la persecución policial. Sobre el ataque, la Dirección de Aviación Civil publicó en la red social X que el subdirector zonal presidió la reunión extraordinaria del Comité de Seguridad del Aeropuerto con la participación de la policía, pero el uniformado asegura que ellos no estuvieron.
Tras 12 horas en cautiverio, fueron liberados los 3 menores de edad y el padre de 2 de ellos que iban en un bus escolar y fueron secuestrados ayer mientras se dirigían a clases en la vía Quevedo, Valencia, al ingreso del sector Cañalito en Los Ríos. Según testigos, las víctimas fueron interceptadas por criminales a bordo de 3 camionetas, quienes atacaron a tiros al vehículo. La policía no ha dado información si la liberación responde a un operativo de rescate ejecutado por la institución. En el cantón Quevedo, el más peligroso de esa provincia, 5 planteles educativos se han acogido a la modalidad virtual por temor a la inseguridad. A casi un mes de que el presidente de la República, Daniel Noboa, derogara la tabla de tenencia máxima de drogas para consumo, la Corte Nacional de Justicia emitió ya una resolución para diferenciar el consumo del tráfico. Fabiola Santana con más detalles de la norma. Los jueces y fiscales cuentan con una resolución para el trámite de procesos por droga. El documento aprobado por la Corte Nacional de Justicia este miércoles les permitirá determinar si el porte de droga es por tráfico o consumo. La resolución emitida por la Alta Corte será aplicada en reemplazo a la eliminada tabla de drogas y mientras se ejecutan reformas al Código Integral Penal. El documento establece que la sola posesión y cantidad de droga no es determinante para la comprobación de un delito y establece 3 parámetros para probarlo. Primero, un examen pericial con el peso y tipo de la droga. Segundo, un examen psicosomático que determine si la persona es consumidora, su etapa de adicción, entorno social y otros aspectos. Y tercero, si la sustancia es admisible para consumo. El juez valorará los elementos en el contexto de los hechos y emitirá su sentencia. Si es que hay tráfico, el fiscal pueda decir a los jueces, no es que puede ser consumidor, sí señor, pero aquí hubo dinero, aquí hay una balanza, aquí hay testimonios en donde se le encuentra comercializando, el examen psicosomático determina que la cantidad encontrada va mucho más allá de lo que puede consumir, etc. Si es que sustenta así el fiscal ante el juez, con tabla o sin tabla, el juez puede adoptar una decisión. La resolución también hace un cambio en cuanto a los delitos flagrantes. Los policías ya no necesitarán una orden judicial para dar a la fiscalía audios, fotos y videos que puedan demostrar el delito. En definitiva, serán las pruebas las que permitan establecer un tráfico de drogas, esto es, la oferta, almacenamiento, distribución, compra, venta y transporte del alcaloide. Esta norma estará vigente mientras la Corte elabore un paquete de reformas al Código Integral Penal, que será enviado a la Asamblea Nacional y cuyo trámite podría durar no menos de un año. Una parte de la droga que hunden los narcos frente a Galápagos para poder huir llega a las islas, incrementando el microtráfico y también las adicciones. Mirlin Ochoa revela que incluso hay niños de 12 años que consumen. El tráfico de drogas a gran escala a través del corredor narco que bordea la parte sur de Galápagos ha causado un aumento en el consumo de cocaína en la región insular. Pero, ¿cómo ingresa la droga a las islas que tienen escáneres y canes adiestrados en sus 2 aeropuertos? Según las investigaciones de la policía, gran parte entra por mar. Los narcos dejan el cargamento cuando son acorralados por la Armada. Que ellos mismos fondean la embarcación. Entonces, al momento que fondean la embarcación, usted entenderá que también hay sustancia que está dentro de esa embarcación. Eso puede reventar y obviamente esa sustancia también salir a flote. Y le digo porque ya ha sucedido este tipo de casos. En el 2022 existió 22 kilos que fueron encontrados en una isla. Los bloques de cocaína son encontrados por los habitantes, la mayoría pescadores. Ese tema llega a venderse no en cantidades muy altas porque les pueden vender a los mismos consumidores. En operativos contra el microtráfico en el 2022 se decomisaron 30 bloques de droga, mientras que en el 2023, 1.900. El aumento también se evidencia en más casos de adicciones. Hasta el Hospital de San Cristóbal han llegado con sobredosis. Por eso en junio se creó el servicio ambulatorio intensivo del Ministerio de Salud. Empezó con 5 pacientes y ahora tienen 45, entre ellos menores de 12 años. Joe, de 22, es uno de los que ha recibido atención. Alrededor de 30 amigos, todos consumen.
y pues entre ellos oscilan entre las edades de 15 a 20 a 30 años. Pero en Galápagos, con una población de 29,000 personas, no hay centros de rehabilitación operativos. La Junta Ciudadana donó en San Cristóbal un terreno y los estudios para realizar uno, pero el proyecto está estancado. Se necesitan 2.900.000 para que Galápagos tenga un centro de recuperación para jóvenes en adicciones. En el 2023, 12 personas fueron capturadas por microtráfico, desde el cabecilla hasta el expendedor. Todos eran habitantes de las Islas Encantadas. La venta de droga en las calles crece y ataca a la población como una pandemia. El aumento de decomisos genera otro problema en Galápagos. No tienen una cárcel para los sospechosos y la cocaína está represada porque no hay un sistema de traslado al continente. Véalo mañana en Televistazo. El aún entrenador del... En los últimos 50 años, Ecuador no registra avances en la economía ni mejoras en algunos indicadores sociales. El historial estadístico revela ineficiencia del manejo en el Estado. La empresa Sedatos publicó un informe con una realidad estadística que impacta. Hernán Higuera revela las cifras. Los datos y las estadísticas guardados durante los últimos 50 años se recopilan en un informe de la compañía Sedatos. Permiten hacer comparaciones para tener una radiografía del Ecuador de ayer y de hoy. Lo que ha sucedido en el último medio siglo no es muy alentador, pero es necesario conocerlo. La deuda externa del país, por ejemplo, en 1974 era de 807 millones de dólares. Al 2023, 75.227 millones. El petróleo, que ha sido el principal ingreso de la economía del país desde la década de los 70, nunca alcanzó para tener una economía sostenible. Del total del monto de la deuda externa, dividido para cada habitante a lo largo de este medio siglo, significa que en 1972, por ejemplo, un ecuatoriano debía $50. Para 1979 subió a $460 y ya en el nuevo milenio la deuda creció a $1.162. En la actualidad, cada ecuatoriano que nace llega debiendo $4.194 de deuda externa. En este periodo, el país ha vivido políticamente entre dictaduras militares, civiles, nacionalistas y el periodo democrático, sin que ningún modelo logre establecer una economía sólida. La migración es un fenómeno que el Ecuador no ha podido frenar en las últimas 2 décadas. Desde la crisis financiera hasta la fecha, la gente se va por el desempleo, la pobreza y la falta de oportunidades. En 1999 se fueron 300,000 ecuatorianos, para el 2017 738,000 y en el 2023 se calculan 870,000 personas. Las remesas de los migrantes se inyectaron entre 1.000 y 3.000 millones de dólares. En el 2023 el ingreso por remesas es de 5.300 millones de dólares. Más ecuatorianos trabajan en el exterior. En lo social, los números indican la gravedad de la desatención y el rostro de uno de los principales problemas que tiene el Ecuador, el carcelario. En las 53 prisiones del Ecuador creció de forma alarmante la población. En 1974 habían 4.392 detenidos. Para el 2022 la cifra aumentó a 31.321 y a diciembre del 2023 son más de 40,000 personas privadas de la libertad. El Ecuador es el país más violento de América Latina. En lo político, las cifras registran los índices de credibilidad con los que han asumido el poder los últimos 15 presidentes de la época democrática. Abdalá Bucaram, Yamil Maguad y Guillermo Lasso son los mandatarios que registran índices de popularidad altos a su ingreso y los más bajos a su salida. Daniel Noboa hasta el 18 de diciembre registró el 64% de aceptación. Los datos muestran que lo que históricamente hace felices a los ecuatorianos son los triunfos deportivos que provocan el orgullo del 94% de los ciudadanos. Son las cifras de Sedatos que se guardan por ya casi medio siglo. La Navidad también se vive en las salas de terapia en los hospitales. Laine Sánchez describe la experiencia de las pacientes de cáncer de mama y cuello uterino. El cáncer no da síntomas, como en mi caso, que yo ya me di cuenta cuando mi enfermedad ya estuvo bien avanzada. Un enemigo silencioso que contamina cada órgano que encuentra a su paso. Los obliga a vivir un día a la vez. El cáncer. Una mezcla de incertidumbre y preocupación marca el ambiente de esta sala de terapia paliativa. La única alternativa para sentir alivio y menos dolor.
Hasta estas salas llegan personas con diagnósticos de cáncer de mama, cuello uterino e insuficiencias cardíacas. Mujeres con tumores que no se dieron a la quimioterapia y con dolores crónicos que no les dejan respirar. Necesitan medicina para sobrellevar de mejor manera este proceso. Cuando nosotros nos enteramos de la enfermedad por la cual estamos pasando, nos deprimimos mucho, se nos bajan las defensas y todo eso. El dolor es impredecible. Las pacientes lo describen como una sensación punzante que inicia en la espalda baja y termina en el pecho. Muy similar a un calambre intenso. Los estragos del cáncer lo combinan con la Navidad. Si bien comparten con su familia, lo hacen también en los pasillos del hospital. Depende del caso, los pacientes deben acudir a consulta al menos 3 veces por semana. Evalúan el dolor y la medicina se receta de acuerdo a los resultados. Hay un momento en que el dolor se vuelve refractario, es decir, ninguna de estas cosas funciona y ahí tenemos un manejo avanzado que realizamos aquí, que es un manejo ya con infusiones, el paciente se queda aquí unas horas. Para estas mujeres, así es la Navidad, una fecha que no deja de ser especial. Viven cada segundo como si fuera el último, porque muchas no recibieron una sentencia, sino una oportunidad de ser más fuertes. Cada inyección les permite convivir con las secuelas que les dejó el cáncer. Con la medicina, descansan mejor, respiran y les permite mejorar su apetito. El cáncer de mama y de cuello uterino son los más comunes entre las mujeres ecuatorianas. El 15% de las pacientes lo descubre en fase terminal. Esta es la segunda causa de muerte de mujeres en el país. La Asamblea Nacional no alcanzó los votos para autorizar el enjuiciamiento penal del ex vicepresidente Jorge Glass. Se requerían 92 votos y solo se alcanzaron 44. Patricio Díaz informa cómo se desarrolló la sesión en el Pleno. Fue una accidentada sesión. Construye y buscaba se trate un cambio del orden del día en el que se decida devolver al juez el pedido de autorización para el enjuiciamiento del ex vicepresidente Jorge Glass, porque no está en funciones, tal como ya lo había hecho antes la Asamblea en otros casos. Pero el secretario del Legislativo no dio paso a la solicitud y apelaron la presidencia de Viviana Veloz, que en ese momento dirigía la sesión. A la hora de votar porque Veloz deje la dirección de la cita, el Partido Social Cristiano salió de la sala y los votos no se alcanzaron. Permanecía como presidenta. Luego dio paso al debate y permitió que el social cristiano Vicente Tayano intervenga. Dijo que habían las dos opciones, que se devuelva el pedido o se vote por el enjuiciamiento. En ambas alternativas, la decisión de continuar o no va a seguir recayendo en el juez. Tayano fue el único que intervino fuera del correísmo. La legisladora de esa bancada, Esther Cuesta, dijo que Glass sí era vicepresidente cuando se dieron los hechos de los que se le acusa. Es procedente solicitar a la Asamblea Nacional se someta a votación la autorización para el enjuiciamiento penal del ingeniero Jorge Glass. La presidenta Veloz de inmediato cerró el debate y llamó a votación, lo que generó el rechazo de varios legisladores que querían intervenir. Se requerían 92 votos, pero solo se alcanzaron 44. Hubo 23 abstenciones y el correísmo votó en contra, con sus 48 legisladores presentes. Por lo tanto, no se levantó esa inmunidad y no se autorizó. Construye dice que esto fue parte de un supuesto acuerdo para los votos en la ley económica aprobada el martes. Esto fue lo que negociaron. Que no venga Henry Kronfle, que permita que dirija la sesión del Pleno Viviana Veloz. Me parece que no hay que ser unos magos del procedimiento parlamentario para darnos cuenta del tongo que le hicieron ahorita, la vista de cara que quieren hacerle al país. La Fiscalía General se pronunció sobre esta decisión en un comunicado y señala que quiere dejar en evidencia el terrible precedente de impunidad que deja este caso, con el cual el pueblo de Manabí queda en indefensión. Y advierte que lo decidido por la Asamblea carece de eficacia jurídica. Por eso asegura que insistirá en la solicitud de fecha y hora para la realización de la audiencia de formulación de cargos. El juez nacional Luis Rivera fue quien solicitó esta autorización dentro de un caso por la reconstrucción de Manabí, en el que la Fiscalía ha acusado al ex vicepresidente Jorge Glass de un presunto peculado.
Las mujeres padecen problemas hasta 4 veces más en los pies que los hombres. El uso excesivo de zapatos de tacón es una de las principales causas, como indica Elaine Sánchez. Con cenas y reuniones por fin de año, las mujeres lucen sus mejores trajes. Y uno de los accesorios preferidos porque produce una figura elegante y esbelta son los zapatos de taco. Pero la sensualidad tiene su costo. Y esto es un dedo que está en garra. Dedos en garra, juanetes y callos son algunas de las deformaciones de pie con las que llegan 7 de cada 10 pacientes ecuatorianas a consulta. Un estudio realizado por el Colegio de Podólogos de Reino Unido revela que el problema de los tacones se centra en el peso mal distribuido del cuerpo. Un tacón de 10 centímetros pone el 90% de peso corporal solo en los dedos de los pies. El ancho del taco es fundamental. Tacones de aguja centran el peso en un solo punto y afecta el equilibrio de la mujer, provocando accidentes o caídas. Además del taco, se debe tomar en cuenta el diseño. Para especialistas, el taco en punta es del peor. Los dedos permanecen apretados y con una mala postura que los puede deformar si los utiliza frecuentemente. No hay vuelta atrás. Una deformidad, una callosidad que ya empieza a salir, esto ya solamente se quita bajo cirugía. Rodillas, columna y tobillos pueden sufrir secuelas del abuso de tacones. Por eso lo recomendable, según médicos, es usar tacos de máximo 3 centímetros de alto, que sean confortables, que no aprieten los dedos y sobre todo que no exceda el tiempo límite, 6 horas. Las mujeres que utilizan tacones de manera constante se exponen hasta 4 veces más a lesiones musculoesqueléticas. Los ejercicios para aflojar músculos permiten que los pies se mantengan frescos y aliviados. El intercalar zapatos